Hemos llegado a la sección del día martes. En este día la lección nos presenta lo que es el surgimiento de la oposición. Ustedes tienen que quedar en claro que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra principados, contra potestades, que son aquellos que se oponen a la obra de Dios y aún a Dios mismo. Por lo tanto, siempre donde la obra de Dios se ha de realizar, se ha de encontrar con oposición, pero siempre la victoria es del Señor. Por lo tanto, no hay nada que temer, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Y aquí presenta lo que es el surgimiento de la oposición. Aquí podemos hacernos la pregunta, cuando se les preguntó con qué autoridad estaban actuando los discípulos, entonces Pedro respondió con más autoridad cuál era el mensaje subyacente de lo dicho de Pedro, y le respondió de manera apropiada, concreta y directa a los líderes de aquel entonces. Miren lo que sucedió en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 2. Dice así: habiendo ellos al pueblo, vinieron ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estos, los saduceos y los fariseos, junto con el ejército, la guardia del templo, dice que estaban resentidos, versículo 2, estaba resentido de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Recuerde que los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces estos resentidos agarraron la guardia del templo y se fueron en contra de los discípulos. Dice, el éxito en la iglesia no tardó en suscitar la oposición de algunos líderes en el templo. Eran los saduceos, además de que el sumo sacerdote eran colaboradores, el presidente del concilio del Sanedrín, los saduceos y los fariseos. Dice, dado que los saduceos no creían en la resurrección, se resintieron, se pusieron molestos. Pero Pedro y Juan fueron bien enfáticos. Jesús había resucitado. Los apóstoles fueron detenidos por los guardias del templo y puestos bajo custodia hasta el día siguiente, cuando fueron llevados ante el concilio. Pero mire qué interesante lo que pasó. Vienen, echan mano de Pedro y de su ayudante y ahora están en el concilio. Frente a ellos sucede lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, del 8 al 12, nos dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó, oiga bien lo que está diciendo, de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es interesante notar la manera que responde el apóstol. El gran desafío a la autoridad. Pedro declaró: en el nombre de Jesús, la salvación solo proviene de él. Los apóstoles estaban frente al máximo organismo judío. Sin embargo, ellos estaban al servicio de una autoridad superior. Por lo tanto, sin poder negar el milagro, el Sanedrín les ordenó a los apóstoles que se les dejara predicar. Ahora, es interesante notar lo que subraya aquí la lección de escuela sabática. Dice aquí, las últimas palabras de Pedro están entre las gemas más preciosas de los libros de los Hechos. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por lo tanto, se cumple nuevamente que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque se opongan los hombres, muchas veces instigados por el mismo diablo. Aunque haya oposición, la obra del Señor tiene que continuar y la victoria
es del Señor. ¿Va a surgir la oposición? Claro que sí, pero hemos de confiar en aquel que tiene el control y la dirección de su iglesia en esta tierra. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día miércoles y comprendamos que nos enseña esta lección con el tema que es ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.